todo obstáculo, porque no hay nada mejor que podamos hacer en esta tierra que no sea adorarte. Gracias, Señor. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pueden tomar asientos. Dunia Barrios llegó al hospital San Elizabeth en Massachusetts. Al otro lado del cristal de la unidad de cuidados intensivos estaba su padre, un hombre de 59 años que se había ganado la vida poniendo techos y azulejos. Tenía 2 semanas con un respirador y Dunia decidió llamar a un sacerdote y declaró: sé que las personas están inconscientes, no sé si pueden escuchar. Y agregó: la ciencia te dirá algo, pero hay algo más que la ciencia. 3 semanas después, su padre, Otto Ronaldo Barrios, murió. En ese mismo hospital, Addis Dempsey estaba inconsciente y entubado cuando llegó un sacerdote para prepararlo para la muerte. Sorprendentemente, unos días después ya no necesitaba ventilador. Fue desentubado y hablaba por teléfono con su prima Peggy Golden. Y ésta declaró: se vertían muchas cosas en su mente y una de ellas fue Dios. La señora Golden, la prima, dijo: alguien tiene el control de esto y si eligió curarlo es excelente. Una persona que se dedica a las enseñanzas de temas espirituales dijo una declaración que considero importante citar: el momento más significativo y decisivo de la vida es cómo morimos. Otro dijo: es muy difícil para la gente laica moderna, la gente que se precia de decir que no es religioso, es muy difícil para esa gente comprender esta realidad. ¿Cuál es la realidad? Y precisamente ese es mi tema. A todos nos llega la hora de la verdad. Esa es la realidad. A todos nos llega la hora de la verdad. Y cuando llega la hora de la verdad, lo superfluo, lo prefabricado por el pensamiento humano, las ideas locas que hemos o sobre las cuales hemos construido conceptos filosóficos que nos desconectan de la realidad, nos damos cuenta que no sirven y que no tienen ninguna trascendencia frente a lo que enfrentamos. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero reflexionar con ustedes sobre eso, la hora de la verdad, con el objetivo de que entendamos que, número uno, el que no lo sabe debe saber que hay una vida eterna. Número dos, si estamos asustados por lo que está pasando, debemos enterarnos que hay una buena y verdadera preparación que garantiza nuestro destino eterno. Y número tres, que es una necedad pretender ignorar que hay una hora de la verdad, porque todos tendremos que enfrentarnos a esa realidad. Lo querramos o no, tendremos que enfrentar
Y por eso uno ve en estos días y uno lee y conoce tantas informaciones de gente que quedan atrapados en esa inconsciencia de lo que pasará con ellos cuando llega la hora de la verdad. Estas dos notas, estos dos casos con los que inicié esta reflexión, lo tomé de un artículo del New York Times del día de ayer, donde estaban reseñando las experiencias que se están viviendo en algunos hospitales de los Estados Unidos. Y yo sé que lo que yo he relatado no guarda mucha distancia de lo que se está viviendo en clínicas y hospitales de nuestro país y de muchos lugares en el mundo. La gente está siendo sorprendida y todo el mundo se le está viniendo abajo y se encuentra desorientada sobre qué va a pasar, sobre cómo manejar, y con todas estas ideas locas que han predicado estos portadores de noticias falsas, entonces se encuentran sin nada en lo cual sostenerse cuando llega la hora de la verdad. Hay una existencia y una vida eterna después de esta vida y todo el mundo tiene que estar claro en eso. Hay una existencia y una vida eterna que todos después que nacimos la vamos a vivir, lo querramos o no. La Biblia no entra en una definición específica de la eternidad porque la da por sobreentendida a partir de la identificación de Dios como el eterno Dios. Deuteronomio 33:7 o 27, Isaías 40:28 son dos referencias que usted puede buscar. Y la misma creación del hombre, del ser humano, cuando Dios declara que a imagen y semejanza de Él nos ha creado, implícitamente nos indica que nosotros, a partir de nuestra existencia, comenzamos un tránsito hacia la eternidad. Es la filosofía la que trata de explicar la eternidad, diciendo que no tiene antes ni después, que es una duración continua, simultánea, inmóvil, infinita, condensada, por así decirlo, en una hora realmente indivisible. Pero aún estos conceptos filosóficos provienen de profundas meditaciones sobre la persona de Dios, que es el que define o se define a sí mismo allá en Génesis capítulo 1 como el principio de todo. Aunque Dios ya existía en ese principio, Él lo define o se define a sí mismo como el principio. El salmista en el Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que todo existiera, tú eres Dios. Es por eso que en la Biblia encontramos que esa eternidad tiene dos estados en los cuales pasamos a ella: en comunión con Dios o fuera de la comunión con Dios. El que pasa la eternidad de acuerdo con Dios, en la ruta, en el perfil que Dios ha definido para nosotros, o el que simplemente rechaza eso. Por eso encontramos la vida eterna. Cuando usted escucha ese término en la Biblia, la vida eterna no se está refiriendo simplemente a la idea en general, se está definiendo como la eternidad de la gente cuando vive conforme a Dios. Por eso Jesús insistió muchas veces en esto, y el verso que comenzamos leyendo hacía referencia a eso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Es decir, no es que va a pasar inconscientemente o a un estado de un limbo, no, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna, es decir, pasará a la eternidad en perfecta comunión con Dios, y todo lo que la Biblia promete en ese sentido será una realidad para su existencia eterna. Ahora, el que no cree, el que no obedece, simplemente no verá la vida. ¿Y a qué se refiere? A la otra forma de pasar a la eternidad. La muerte eterna. Así habla la Biblia. La muerte eterna. Por lo tanto, si estamos con Dios, cuando llegue la hora de la verdad, podemos tener la conciencia de que vamos a una vida eterna conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no estamos en Dios, tenemos que tener claro que vamos también a pasar a la eternidad, pero vamos a pasar a la eternidad conforme a lo que Dios ha definido como la muerte eterna. Y yo sé que nosotros en el ambiente cristiano hablamos con frecuencia de este tema, pero muchas veces no meditamos a cabalidad lo que tiene o lo trascendente de este tema, sino que lo tomamos como un concepto que se maneja en la iglesia, pero no meditamos en esto. Yo leyendo este artículo que se refería básicamente a todo el drama que se vive con los que están a punto de morir en los hospitales producto de la pandemia, y todas las experiencias que viven los familiares que no tienen muchas veces ni siquiera la oportunidad de despedirse de ellos, la gente se da cuenta que llega la hora de la verdad y en la mayoría de los casos no hay una seguridad de qué va a pasar con la vida del que muere y con el impacto que eso tiene en la vida de los que le sobreviven. En nuestros tiempos, y yo creo que siempre ha existido eso, hay un grupo de gente que neciamente pretende ignorar, intencionalmente pretende desconocer esta realidad. Y yo quiero decirle que eso es una necedad. Y nosotros como creyentes tenemos que orientar a la gente sobre eso. Y yo sé que es un tema de los temas que no nos gusta que nos hablen. Yo he referido en varias ocasiones que tuve un familiar, ya falleció, que cuando uno hablaba de estos temas decía, ustedes no tienen otro tema de qué hablar. Le cambiaba el rostro, se transformaba la expresión facial porque no quería que tocaran ese tema. Tengo otro familiar que no hay forma. A veces se han muerto personas cercanas y en estos días pasó una persona muy cercana a él que todo el mundo suponía que él iba a estar presente en las honras fúnebres. Y cuando a él le preguntan, ¿por qué no fuiste a las honras fúnebres de tu amigo o de tu familiar? Te dice, yo no voy a eso, porque eso jala la muerte. Pretendemos, o muchos pretenden ignorar intencionalmente la realidad. Pero eso es una necedad. Y yo estoy aquí como instrumento de Dios para llamar la atención sobre este aspecto, porque creo que muchas veces, aunque sea disimuladamente, caemos en ese error también. No es que lo vamos a convertir en el pan nuestro de cada día y todo va a ser con un presagio de fatalidad en nuestra vida. Pero tenemos que vivir conscientes.
Tenemos que vivir conscientes. La sociedad, sobre todo la del siglo XXI, se ha acostumbrado a vivir en una ignorancia intencional, una ignorancia adrede. No quiero que me toquen eso, no quiero hablar de eso, no quiero que me digan nada con respecto a eso, y quiero vivir, no recuerdo si es la jirafa o algunos animales, el avestruz también, que meten la cabeza en el hoyo y dejan el cuerpazo afuera, pretendiendo huir de la amenaza o de lo que le persigue. Aunque pretendamos ignorar la realidad, tendremos que enfrentar esa realidad. Y yo le he llamado la hora de la verdad, porque fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón al leer este artículo. Romanos 14:10 dice unas palabras que debemos tener presente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice el verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y el verso 12 lo sentencia cuando dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. A la gente hay que decirle eso. Tú vas a tener que dar cuenta a Dios de tu vida. No importa cómo quieras vivir, no importa la filosofía que hayas asumido, va a llegar un momento en que tendrás que enfrentarte a la última realidad, que es darle cuentas a Dios. Y yo creo que ese debe ser un mensaje de actualidad para la iglesia. Nos vamos a encontrar con familias, nos vamos a encontrar con amigos, nos vamos a encontrar en situaciones que el tema va a llegar y tenemos que tener una respuesta coherente. Una respuesta firme, sustentada en la palabra de Dios. Hay gente que no tendrá una segunda oportunidad. Hay gente que no tendrá un segundo chance para hablarle. Hay gente que usted lo va a visitar en estos días y va a tener el último minuto para hablarle. Serán los últimos minutos para darle una palabra de salvación. Y yo creo que pasajes bíblicos como estos lo debemos mencionar y lo debemos tener presente, porque la gente tiene que saber que va a llegar un momento donde todos vamos a comparecer delante de Dios. Y vamos a tener que rendir cuenta. Y usted sabe lo que significa rendir cuenta. Rendir cuenta no es que estoy aquí, Señor, ay, mírame la cara, estoy más gordito, estoy más flaquito, estoy más viejito, estoy más jovencito. No. ¿Qué hiciste con el recurso vida que yo te di? Porque usted no la compró, usted no la pagó, usted no la heredó. Dios en su infinita voluntad, gracia y misericordia le entregó un tiempo para vivir en esta tierra. Por lo tanto, saber que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo debe ser una información que la debemos tener presente. Y en segundo lugar, que todo el mundo, todos nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hagamos, de lo que hayamos hecho. En Hebreos capítulo 9, verso 27, se reafirma esta realidad, y es otro verso que yo creo que debemos tener pendiente hasta el verso 28, cuando dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Yo he tenido la experiencia de gente que me ha dicho, yo quiero que Dios me dé otra oportunidad para recuperar mi matrimonio. Yo quisiera que Dios me diera otra oportunidad para recuperar mis finanzas. Yo quisiera que Dios me diera otra oportunidad para yo hacer esto de esta otra manera. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, mucha gente, sobre todo periodistas, comunicadores, viven preguntándole a los famosos, a los influyentes del mundo, si tuvieras que nacer otra vez, ¿qué cambiarías en tu vida? ¿Han escuchado algo como eso? Porque la gente asume que las cosas no se pueden resolver de una sola, sino que habrá otro chance. A ver, la primera vez yo no supe cómo manejarlo. La primera vez no me explicaron bien. La primera vez yo era muy inmaduro. Bueno, es posible que tú tengas 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 veces y 10 oportunidades de muchas cosas en la vida, pero hay un problema con la vida misma. Solo moriremos una sola. Y cuando muramos, ya no hay más. Y yo sé que el día cuando nos enfrentemos al tribunal de Cristo, como dice Romanos 14, habrán algunos alegando, pero a mí no me dijeron. Si el pastor se hubiera esforzado un poco y me explica mejor, yo hubiera hecho caso. A mí no me trataron bien en la iglesia. Si me hubieran tratado bien, yo no me descarrío. ¿Han escuchado ustedes gente con argumentaciones parecidas? Si hubiera conocido una iglesia como la tuya, quizás yo hubiera permanecido en el evangelio. Yo hubiera buscado de Dios si me hubieran explicado el mensaje de una manera sencilla. Pero es que cuando me predicaron fue muy complicado. Y aunque yo sentí que el corazón me palpitaba, no tomé la decisión porque quise esperar un poquito más. El problema es que no hay segunda muerte. Hay una muerte física que determina el final de nuestra existencia. Y a eso es que yo he llamado la hora de la verdad. Cuando llegue, todo tiene que estar perfectamente organizado para la vida eterna. O de lo contrario, nos tocará la muerte eterna. Esa es la realidad. Yo sé que muchos quizás no querían escuchar este tipo de mensaje hoy, pero fue lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu. Porque los muertos que tenemos por delante para ver y saber y conocer de familias que serán impactadas, probablemente sean muchos. Y el Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre la urgencia. A veces nosotros como pastores, en medio de la circunstancia en que estamos viviendo, lo que queremos solamente es inyectar ánimo a la gente para que se levanten, para que salgan adelante, para que superen la calamidad. Pero esto es parte de la inyección que también tenemos que poner. La gente tiene que prepararse para la hora de la verdad. Hay gente cerca de nosotros que necesita saber que le va a llegar un momento y que puede resultar de manera increíble, sorpresivo. Yo no sé si ustedes han estado viendo gente que de repente, usted dura 2 días sin verlo y de repente se entera que está en cuidados intensivos en un lugar. Me pasó esta semana con un comunicador famoso en la televisión que conozco.
y que hemos compartido muchas veces. Duré 2 o 3 días sin verlo en su programa habitual y de repente publica una foto con muchísimas mangueras, con muchísimos aparatos en su pecho, con un pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos. Esa es la realidad que se está viviendo. Esa es la realidad que la gente de hoy está viviendo. Y nosotros tenemos que tener un mensaje oportuno para la gente. Y fue lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu. Alerta al pueblo sobre la hora de la verdad. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado, hermano. Hay que estar listo. Pero también hay que estar con la palabra oportuna para orientar al que está confundido y perdido. La gente necesita guía. La gente necesita orientación. La gente necesita quien le conduzca. En estos días se escuchan a personas, familiares, y eso lo reseñaba el artículo que leí. Se escucha gente diciendo: búsquenme un sacerdote, búsquenme un pastor, búsquenme un brujo, búsquenme un Hare Krishna, búsquenme un ministro budista. Y cuando tú oyes eso, tú dices: está desesperado, no sabe cómo enfrentar la hora de la verdad. Y en medio de la crisis quiere agarrarse de lo que sea. Nosotros tenemos que tener un mensaje claro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo no sé si esa es una buena noticia para ti, pero es una noticia oportuna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Aleluya. Aleluya. No es que lo vamos a negociar, es que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y más adelante, antes de ese verso 36, Jesucristo lo dijo en el capítulo 3, versos 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, como muchos quieren hacer creer hoy. ¿Qué es lo que dice la gente cuando uno le habla del Señor y le habla de la necesidad de organizar su vida conforme a los mandamientos de Dios? No me juzgues. Ahí vienes tú a juzgarme. Ahí vienes tú a señalarme. Ahí vienes tú a esto y aquello para no admitir la vida equivocada que están llevando. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. El mensaje es simple, pero es contundente. El mensaje es sencillo y quizás muchos lo conocemos, pero no lo habíamos enfocado con esta realidad. Hay una realidad de que somos eternos. Desde que fuimos concebidos, vamos a existir eternamente y para siempre. Ahora, vamos a vivir la vida eterna como Dios quiere y es el deseo de su corazón que la vivamos, o nos dejaremos engañar por los cuentos de camino y pasaremos a la eternidad, a una muerte y a un sufrimiento eterno. Eso depende de qué hacemos frente a Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en Él ya está perdido.
Estimado amigo, amiga, hermano oyente, simplemente he hecho un ejercicio básico y simple de la realidad y lo hemos contrastado con la experiencia que muchos están viviendo en estos días y que muchos más van a vivir. Todavía no ha pasado lo peor con esta experiencia. Fue lo que el Señor ministró a mi espíritu. Todavía no ha pasado lo peor. Y hay que decirle a la gente que va a llegar la hora de la verdad. ¿Y en qué condición están? ¿Qué va a pasar? Cuando llegue esa hora, ¿qué pasará contigo? ¿Pretenderás seguir ignorándolo? Eso no te exonera. Y una solución desesperada como la que están buscando mucho hoy en medio de su crisis frente a una unidad de cuidados intensivos tampoco resuelve el problema. La realidad es que cuando llegue la hora de la verdad, atrás quedarán las teorías vacías. Atrás quedarán las filosofías huecas que muchos han creído. Y tendrán que enfrentarse a una realidad última. Y si no tienes vida eterna, como dice el Señor, te perderás. Te perderás eternamente y para siempre. Y aquel que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego y azufre con el diablo y la muerte. Eso dice Juan en Apocalipsis 20. Mi consejo final es que aproveches la oportunidad que Dios te ofrece ahora mismo por medio de Jesucristo. Y Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá a Dios si no es por mí. Cuando llegue la hora de la verdad, amigo y hermano que me escucha, si no tenemos a Cristo, vamos a fracasar. Si no tenemos una vida conforme a los mandamientos de Dios, vamos a fracasar. Y lo más difícil de toda esta realidad es que no habrá otro chance. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después, el juicio. No hay fianza, no hay apelación, no hay habeas corpus, no sé todas las figuras de los códigos legales que puedan existir. Está establecido que una sola vez muramos y luego viene el juicio. Mi consejo es que cuando llegue la hora de la verdad, Cristo sea el Señor y el Salvador de tu vida. Y puedas decirle: aquí estoy, Señor, listo para morar contigo por la eternidad. Que así sea en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He dado lo que me diste y he tratado de comunicarlo de la mejor manera. Oh Señor,